quería darle las gracias a la presidenta de la Corte Suprema del Poder Judicial del Perú, la doctora Elvira Barrios Alvarado, al presidente de la Unidad de Equipo Técnico de Implementación del Código Procesal Penal, el doctor Gustavo Álvarez Trujillo, por haberme convocado. Es un honor estar con mis amigos del Perú en este Congreso Internacional Virtual del Derecho Penal, bicentenario del Perú, consolidación del derecho procesal penal, de la reforma procesal penal. Bueno, un poco, a ver si puedo, si anda todo. Vamos a tratar de... Voy a tratar de compartir pantalla. ¿Todo en orden ahí? ¿Se puede ver? Sí, doctor, conforme. Bien. Se ve bien. Bueno, ok. Bueno, un poco el título Cibercrimen, la otra pandemia, es un poco para analizar qué está ocurriendo con los delitos informáticos, con los delitos a través de los dispositivos digitales o los llamados ciberdelitos en mi país. Y bueno, ¿es otra pandemia? Esa era un poco la pregunta. Y empezamos hace un año a dominar estos términos: dominio malicioso, ransomware, malware, botnet, criptohacking, red oscura, por decir algunos. Hace 3 o 4 años atrás, o hace 2 años atrás, si nos hablaban de esto, a la mayoría de la población no sabíamos de qué estamos hablando. Ahora, con nuestro cambio en la vida cotidiana, estos términos prácticamente son de uso corriente y ya sabemos de qué estamos hablando. Y para entrar un poco en tema y para entrar un poco en lo que hablamos cuando hablamos de cibercrimen y cuando hablamos de este tipo de delitos o esta operatoria a través de los dispositivos digitales, voy a tratar de describir cómo es, o sea, cómo actúan los ciberdelincuentes y cuál es la finalidad. Y para eso vamos a tener que hablar de 2 o 3 términos que a lo mejor no estamos acostumbrados o hablamos pero no sabemos bien de qué estamos hablando y cuál es la intención o cuál es la importancia de estos términos. Y un poco estos términos son: uno es la información digital. Y este es un término fundamental o un concepto fundamental en la materia del cibercrimen. ¿Por qué? Porque lo que importa a los ciberdelincuentes es la información que nosotros subimos a la red. Es decir, lo que va a importar es la información o los datos que nosotros describimos o incorporamos a la red. Por eso a veces hablo cuando dicto cursos de capacitación, aplico el tema de la responsabilidad digital. ¿Somos o son conscientes el usuario de la web o el usuario de Internet, el usuario de estos dispositivos digitales, que la información que está brindando se va a convertir en una información pública y no es una información confidencial? O sea, justamente esto es lo fundamental, lo que los ciberdelincuentes están buscando es información. Ya vamos a ver para qué. ¿Para qué? Para poder conocer la actividad del delincuente o a quien van a atacar, o a quién van a producir el daño, o a quién le van a producir el delito, para poder atraer la atención. Por eso es fundamental, es uno de los conceptos que vamos a ver a lo largo de toda la charla, que es en la cual los ciberdelincuentes o los delincuentes a través de la web buscan. Es decir, buscan detectar cierto tipo de información de cierto tipo de personas para poder producir el daño. Es así también que esta información, y depende de la intención que tenga el ciberdelincuente, va a atraer, si quiere realizar un tipo de delito a una persona determinada, va a tratar de buscar y de obtener información personal de esa persona, los gustos, cuáles son sus usos, cuál es su actividad. Por eso van a tratar de averiguar. Si la conducta es acerca o quiere obtener o dañar a una organización, bueno, va a tratar de entrar y obtener información acerca de la operatoria de la organización.
va a tratar de obtener información acerca de la cartera de clientes, la cartera de proveedores, los productos, digamos, las fórmulas, si son empresas que producen algún producto, o si este tipo de ciberdelincuente está en busca de producir algún daño en la seguridad nacional, vamos a tener estos daños o estos ciberterroristas o hacer o producir daños en alguna de las administraciones, en alguna de las oficinas de las administraciones públicas. Por eso es importantísimo y es importante, y vuelvo a reiterar, el tema de información digital. Es lo que los ciberdelincuentes buscan para poder cometer su delito. Otro de los términos que voy a incorporar o que vamos a repasar para aquellos que son especialistas en el tema, es el concepto de ciberseguridad. ¿Y qué entendemos por ciberseguridad? Bueno, es un poco esto lo que puse ahí, la práctica de defender las computadoras, los servidores y los dispositivos, los sistemas electrónicos de los ataques maliciosos. Pero vamos a entender, ¿por qué se producen estos ataques maliciosos? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuáles son las causas? Y bueno, las causas son las vulnerabilidades de los sistemas. O sea, los sistemas, y esto es otro de los mitos que también por ahí trato de borrar, es que los sistemas, las computadoras, los servidores, cualquiera de los dispositivos digitales, los ordenadores, no son totalmente seguros. Tienen vulnerabilidades que arrancan directamente desde los sistemas operativos. O sea, no tienen no podemos garantizar la seguridad de los dispositivos digitales, del funcionamiento, ni la seguridad de que no van a ser atacados. Lo que podemos asegurar, o lo que podemos asegurar es prevenir el riesgo de ser atacados. Yo esto siempre lo comparo cuando damos estos, que doy curso de capacitación, cuando lo comparamos con la vida real. Yo no puedo evitar tener un accidente o evitar que me roben o que me produzca un delito. Lo que voy a poder es disminuir el riesgo si tomo las medidas preventivas para que ello ocurra. Bueno, esto es un poco lo que habla la ciberseguridad, es decir, los sistemas son vulnerables y esa vulnerabilidad es donde los software maliciosos, los ciberdelincuentes, a través de estos software maliciosos, a través de estos ataques maliciosos, entran en los dispositivos y obtienen ya sea información sin autorización, pueden producir algún daño en los dispositivos digitales y pueden entrar en cualquiera de nuestras redes o de nuestras conexiones a través de estas vulnerabilidades. Por eso también digo, y a veces no quiero sonar como que doy consejos, sino que también digo que es importantísimo cuando estos dispositivos digitales solicitan la actualización de estos sistemas. Cuando solicitan la actualización de este tipo de sistemas, ¿qué es lo que están haciendo estos dispositivos o estos programas o estos sistemas operativos? Están subsanando alguna vulnerabilidad encontrada por algún software malicioso que pudo incorporarse. Y acá es un poco lo que hablaba de por qué una pandemia. ¿Por qué una pandemia? Porque así como el virus que nos está atacando mundialmente continuamente muta, las cibercrimen continuamente muta a nuevas maneras de poder obtener esta información para cometer delitos. Entonces, por eso hablaba de la otra pandemia. Es decir, sí, es otra pandemia. ¿Por qué? Primero porque es altamente contagiosa, es decir, estos software maliciosos están continuamente actualizándose, continuamente están produciendo daño y están produciendo delitos. Y por otro lado, muta constantemente a través de nuevos mecanismos para intromisión en los dispositivos móviles para poder obtener esa información que luego van a cometer el delito. Un poco hablamos de eso. Otra de los términos, otra de las cuestiones que también quería analizar con ustedes y quería ver es lo que hablamos de ingeniería social, o el término ingeniería social que por ahí anda dando vueltas y por ahí no entendemos muy bien de qué se trata. Si hay aspectos, discúlpenme que por ahí estoy hablando cuestiones medias básicas, pero la idea es
entender cómo funciona el cibercrimen para después ver cómo cambió la vida cotidiana y cómo se incrementó el cibercrimen con el cambio de la característica de estas relaciones interpersonales. Bueno, ¿qué es la ingeniería social? La ingeniería social es el conjunto de técnicas que los cibercriminales realizan para engañar a esos usuarios que por falta de conocimiento, por negligentes o porque no saben o porque todavía no tienen en cuenta esta historia de que toda la información o todo lo que hacemos en la red es público y no es privado. Entonces aprovechan para obtener datos y cómo funciona para poder cometer el delito. Y bueno, estos 4 pasos que realmente en un esquemita de INCIBE, del Instituto Nacional de Cibercrimen de España, claramente identifica cómo es el proceder del cibercriminal. Lo que hace primero es esto, obtener información de la persona, la entidad o a quien yo quiero atacar, o con quién yo quiero cometer el delito, o a partir de quién yo voy a cometer el delito. Es decir, analizan las redes, analizan nuestros correos electrónicos, analizan un montón de cosas para ver y para tener información. A través de las distintas software maliciosos que me parece que excede a la conferencia de hoy, sino que hay un montón, tendríamos que hacer otra conferencia. Bueno, una vez que traen todos estos datos, entran por alguno de estos medios, por algún mail, por algún mensaje de WhatsApp, por algún mensaje a través de las redes, para establecer una relación de confianza y poder manipular a ese usuario y obtener el dato que necesitan, ya sea la cuenta bancaria, la clave del home banking, o sea, cómo se opera en las redes, o algún otro dato sensible, y luego sale y desaparece. Y a partir de ahí, de esa información, produce alguno de estos delitos, ya sea, vamos a ver qué tipos de delitos son los más comunes, pero ya sea un fraude, ya sea una suplantación de identidad para cometer algunos que son uno de los delitos que más crecieron, un fraude de estos bancarios a través de las cuentas bancarias o a través de las tarjetas de crédito, o producieron un fraude de mayor proporción, transnacional, es decir, aquellos delitos que tienen que ver más ya con la seguridad nacional o con alguna de estas cuestiones. Bueno, en función de esto es más o menos los conceptos que yo quería que manejemos, o sea, que repasemos o que sepamos que la importancia de la información digital, que entendemos por ciberseguridad, que es esto de que poder disminuir las vulnerabilidades de los sistemas a través de la prevención. Y acá también voy a hablar, porque me lo salté y disculpas, cuáles son las causas de estas vulnerabilidades. Y una de las causas son internas, es decir, cómo actúa el usuario. El usuario, al entrar a la web o al entrar a los dispositivos digitales, toma todas las medidas de prevención necesarias. Y un poco ayer hablaba el doctor Bonifacio Meneses. Las claves las realiza como corresponde. Son claves únicas para cada uno de los aplicativos que tenemos, siendo la llave de entrada. O sea, cerramos las sesiones de los dispositivos digitales como corresponde. No quiero digamos, culpar a la víctima de toda esta situación, pero en realidad lo que ocurre a veces es este tipo de falta de prevención o falta de estas medidas para poder prevenir este tipo de delito hace que se produzca el delito. Y bueno, y las otras que hablamos son las causas externas, que bueno, ya más o menos estuvimos hablando, que son aquellas causas que tienen que ver con el aprovechamiento de terceros de estas vulnerabilidades de los sistemas o de los dispositivos operativos para poder entrar y cometer el delito o el daño. Bueno, ya vamos a ver un poco, lo que les traje es un poco de información, de estadísticas, qué ocurre, qué está ocurriendo, qué ocurrió desde marzo del 2020 a la fecha, y qué ocurría antes. Bueno, esto es un poco una información obtenida de la OEA. De 4.000, o sea, siempre tengamos en cuenta que son los delitos, los ciberdelitos
denunciados. Esto no quiere decir que no se cometan más ciberdelitos. De 4.000 que teníamos en el mes de enero, pasamos a 250.000 en el mes de mayo de 2020 y venía creciendo un 35% mensual hasta fin de año. No tengo datos oficiales, pero se está hablando, ahora van a sacar el informe, de alrededor de 450.000 delitos informados por semana. Es decir, está aumentando alrededor de un 600 o un 700% la denuncia de ciberdelitos en el mundo. Ya vamos a ver cuáles son aquellos que son los más comunes o los que más se realizan. En la región, ¿cómo está discriminado la totalidad de delitos de la región? El 56% corresponden a Brasil, el 28% a México, el 7% a Colombia, el 5% a Perú, el 3% a Argentina, el 1% a Chile. Estos son los países más relevantes. Pero esto tiene mucho que ver y esto está relacionado con está relacionado a la mayor cantidad, obviamente, por la mayor cantidad de habitantes. Lo importante de esto es relacionar la cantidad de ciberdelitos sobre la cantidad de habitantes o usuarios que en cada uno de los países. Y ahí la estadística cambia y lamentablemente tengo que decir que mi país, en Argentina, es uno de los países más inseguros en ciberdelitos, porque tiene la mayor, junto con Colombia, tiene la mayor, tiene el índice de mayor valor en relación entre los ciberdelitos cometidos y los usuarios que realizan. Por otro lado, ¿cuáles son los ciberdelitos ¿cuáles fueron los ciberdelitos más denunciados en el último año? Bueno, el 21, siempre fijémonos que tienen que ver con la información digital, con la información que subimos. Amenazas el 21%, sextorsión el 18%, calumnias y scratches el 14%, estafas el 11%, usurpación de identidad el 8%, phishing el 7%, ciberbullying el 7%, porno verganza el 5%, grooming el 5%, y pornografía infantil el 4%. Esto es un poco la estadística y cómo en el mundo se viene dando. Quiero aclarar que esto también, ¿por qué digo también que hablamos de otra pandemia? Porque esto se fue acelerando con el cambio de la vida cotidiana. Es decir, pasamos, según las estadísticas, de tener alrededor de un 10% conectados a la web a través de relaciones interpersonales, a pasar a tener casi un 80 o un 90%, y en algunos casos, cuando estábamos totalmente encerrados, o sea que no podíamos salir, teníamos un 100% de relaciones a través de estos medios dispositivos. Y comenzaron a desarrollarse actividades a través de estos medios dispositivos. Tal es así que, bueno, cambia la manera de delinquir, disminuyen los delitos en cierta medida que ocurren en forma personal para aumentar considerablemente, como dije hace un rato, entre el 600 y el 700% de los delitos cibernéticos, del cibercrimen. ¿Y cuáles son los 4 grupos que más se desarrollan, o cuáles son los grupos de estos delitos que más se desarrollan? Bueno, por un lado tenemos, lo primero es el robo de información, es el delito por excelencia, es el phishing, si lo quieren hablar, es el a través de correos electrónicos, robar información para de luego cometer un delito. Es el cibercrimen característico. Otro es la suplantación de identidad. Cuando hablamos de suplantación de identidad, estamos hablando tanto de esos correos electrónicos o de cualquiera de los medios a través de que se comunican con la víctima, con el usuario final, diciendo que son otra persona, otra empresa, y para obtener datos, para luego producir el delito. El tercero es la explotación infantil, es decir, a través de estos dispositivos digitales, a través de la información que existe en la red, se conectan con niños, niñas y adolescentes y se producen este tipo de delitos, tanto como el grooming, que ya lo vamos a ver, que vamos a hablar un poco en detalle de ello, como el acoso sexual, como la obtención de pornografía infantil. Y por último, falsificación de software.
es el otro, que consiste solamente en esta venta, reproducción o alguna otra cuestión de los aplicativos a través de los cuales se produce la distribución no autorizada o la venta no autorizada de estos software para uso personal. Bueno, y ahora lo que voy a, ya más o menos tenemos en cuenta por qué digo que es una pandemia, por la capacidad de mutación que tiene la capacidad de mutación que tienen los ciberdelincuentes para adaptarse a las nuevas tecnologías y a las novedades en materia de las cibertecnologías. Y también hablábamos de pandemia porque desde marzo hasta un año y medio creció alrededor de 600-700%. Otro que voy a detallar un poco es cómo son las características de estos delitos, estos delitos que se hacen a través de los dispositivos digitales. Y bueno, podemos hablar primero de los ilícitos contra la propiedad. Y bueno, dentro de estos ilícitos, los dos más recurrentes o los dos que han sido mayor usados por los ciberdelincuentes, uno son los criptoactivos y lavado de dinero, que creo que ayer el doctor Bonifacio Menéndez, especialista en este tipo, investigador en este tipo de delitos, lo ha explicado muy bien. Y bueno, podríamos repasar, es la obtención de criptomonedas obtenidas. No, en sí mismo el delito no es la obtención de criptomonedas, sino es el delito precedente con el dinero que adquiero esas criptomonedas. Y lo que permito hacer es que dinero proveniente de actos ilícitos entren al mercado común o al mercado legal a través de estas criptomonedas. ¿Por qué se da? Bueno, un poco lo dijo el doctor Menéndez ayer. Se da porque las criptomonedas es algo desconocido, salvo es algo desconocido, funciona como moneda de curso legal, funciona como moneda de curso legal, y en realidad no es así, y en los países no está regulada. En la mayoría de los países, por lo menos en Argentina, lo que entiende por criptoactivos son inversiones financieras, pero tampoco pueden ser controladas. ¿Por qué? Por el anonimato de la adquisición, por la manera de adquirir esto. Otro de los delitos es la usurpación de identidad o fraude. ¿Qué es esto de la usurpación de identidad o fraude? Bueno, es lo que hablábamos un poco. Esto de hacerse pasar por otra persona, asumir identidad ante otras personas en público y en privado, y en general es para aprovechar los recursos. Cómo poder acceder, por ejemplo, a una cuenta bancaria, obtener a través de esa usurpación de identidad, obtener créditos de servicios y productos a nombre de esta personalidad que ha robado. Es decir, obtengo los datos, en lo que hablamos siempre lo mismo, obtengo información digital de la víctima, ¿para qué? Para hacerme pasar por esa persona para cometer el fraude. Y bueno, y después tenemos los ilícitos contra las personas, ilícitos con la integridad de las personas, en forma general. ¿Y qué hablamos con esto? ¿Cuál es la característica de estos ilícitos contra la integridad de las personas? Es el acoso psicológico. Todos es acoso psicológico. Es a través, puede ser del hostigamiento, puede ser de un acoso sexual, o sea, ha obtenido algún tipo de documento que hace que pueda acosar a la víctima. El troleo es cuando difundimos, o los trolls, mucho en materia política, hablar o difundir cuestiones falsas que perjudican la reputación de las personas, publicar imágenes íntimas en las redes sin autorización o como manera de venganza. Bueno, hay un montón de estas cuestiones que tienen que ver con el ilícito contra las personas, pero es, en definitiva, el ilícito es un acoso psicológico, es decir, tratar de incidir en la psicología de la víctima para que le produzca el daño y produzca en cierta manera esta aceptación de lo que la otra persona le está proponiendo. Por otro lado, tenemos
yo lo puse así, separé delitos contra las personas, los delitos contra niños, niñas y adolescentes porque tienen una característica especial y porque la víctima reacciona de una característica especial. ¿Cuál es esta reacción o qué es lo que ocurre con este tipo de delitos? Son menores. Y los menores se ha detectado, de acuerdo a lo que he investigado, de acuerdo a estudios psicológicos, que los menores no pueden, o sea, no es que no pueden, sino no diferencian entre lo que es realidad personal o realidad de todos los días con la realidad virtual. Y lo que hacen es mezclarlo y como si fuera todo lo mismo. Entonces tiene la misma incidencia en los chicos esta cuestión psicológica que si estuviera en forma personal. Y así ha producido en varias ocasiones, hasta ha llegado a producirse el homicidio de chicos por estas amenazas. Y bueno, los dos tipos característicos es el ciberbullying. ¿Y qué consiste el ciberbullying? En que entre mismos pares se produzcan agresión verbal y psicológica. Es decir, lo que ocurría antes en las escuelas o lo que ocurría antes entre las amistades de la misma edad, ocurre ahora a través de algún dispositivo digital. Y entonces ocurre esta exclusión del grupo, ocurre el tema de burlarse de estos menores, ocurre todo este tipo de cosas. Lo que sí, a pesar de que yo lo creo y tengo la convicción de que es un ilícito, no está tipificado ahora vamos a ver, ni en el convenio de Budapest, ni está tipificado, por lo menos en lo que he leído, ni en la ley de ciberdelitos de Perú, ni en la ley de ciberdelitos de Argentina. Y por el otro lado tenemos el grumen. Y el grumen sí, el grumen es una manera de suplantación de identidad, es decir, un mayor que suplanta su identidad haciéndose pasar por un menor para obtener la confianza de ese menor y proponerle ciertas cuestiones, o sea, proponerle algún tipo de cuestiones pornográficas o producir un encuentro con el fin de obtener algún acto sexual. Bueno, estos a grandes rasgos es lo que podríamos hablar de los distintos ilícitos y cómo se comporta. Ahora bien, en materia de normativa vigente, bueno, en materia de normativa vigente y a mi entender habría que ayornarla porque lo que ocurre es que la ciberdelincuencia, para darlo como un ejemplo, sube en ascensor mientras que las normas suben por la escalera. Cada vez que sancionamos algo aparece y lo mismo, dije, muta continuamente con las nuevas innovaciones tecnológicas. Ya no hablamos en materia de cibercrimen, no hablamos ya de inclusiones en la web, sino ya estamos hablando que hay cuestiones en el cibercrimen que ya están aplicando inteligencia artificial con los datos que están obteniendo. Entonces, vamos a tener que darle otra vuelta de rosca, otra manera de entender y de tipificar este tipo de delitos o tipificar este tipo de delitos un poco más amplio, un poco más general, no sé si decirlo de esta manera, como para que se pueda ir adaptando a cada una de estas nuevas maneras de delinquir. Y otro tema que también viene relacionado con esta normativa vigente es, no podemos hablar de ciberdelitos si no hablamos de evidencia digital. Una cosa va acompañada de otra. Y bueno, ya más adelante vamos a hablar de evidencia digital y el problema de la evidencia digital. Otro de los convenios que para mí está firmado pero no está ratificado y no está vigente, para mí es una lástima, es el Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre Investigación, Aseguramiento y Obtención de Pruebas en materia de ciberdelincuencia, en el ámbito de la Comisión de Ministros de Justicia de países iberoamericanos, que en realidad lo que hace es una manera de cooperación a través de es una herramienta de cooperación internacional cuando estos delitos ya dejan de pertenecer en forma doméstica a un estado determinado y pasan a realizarse a través de distintos estados. Y esta es otra de las características del cibercrimen. El cibercrimen no actúa generalmente en un estado, sino que actúa en distintos estados. Generalmente en un país,
se produce, o sea, está el ciberdelincuente que obtiene la víctima en otro estado. Y a veces el ordenador o el servidor por donde se comunican está en un tercer estado. Y entonces comienzan los problemas de dónde voy a hacer la denuncia. En el estado donde el cibercrimen emitió o realizó el cibercrimen o efectuó, o en el estado donde recibió, se efectuó realmente el hecho, o al lugar donde estuvieron los servidores. Un poco este fue el problema, y este fue el nacimiento de la Convención sobre Ciberdelitos de Budapest del año 2001. Miren desde cuándo estamos hablando de cibercrimen y cuándo recién se populariza. ¿Por qué? Y bueno, hablamos un poco de esto, por el cambio de esta manera de relacionarlo. Y bueno, y después en Perú tenemos la ley 30.096 con todas sus modificatorias, y en Argentina tenemos la ley 26.388. Bueno, para entrar un poco ya más en cómo es la normativa y cómo es el convenio sobre el ciberdelito en Budapest, voy a analizarlo en forma bastante, y vamos a ver que la ley de delitos informáticos de la 30.096 de Perú y la de delitos informáticos similar en Argentina acatan las normativas de este convenio. Este convenio en realidad lo que hace es incentivar o recomendar a los países ratificantes del tratado a modificar sus normas internas de acuerdo a los principios o a la normativa que este tratado regula. Y para ello vamos a hablar primero de cuáles son los principios objetivos de este tratado. Este tratado está estructurado sobre tres principios. ¿Cuál es el objetivo fundamental que está en el preámbulo? Es incrementar la eficacia en las investigaciones y procedimientos penales, relativo a los delitos relacionados con sistemas y datos informáticos, así como la obtención de pruebas electrónicas de los delitos. Y esto después nos vamos a ver un poco más por el tema como dije, el cibercrimen no lo podemos escindir de la evidencia digital, van asociados. Y ahí es donde también dentro del ámbito de la justicia, del ámbito de el acceso a la justicia, el ámbito de los funcionarios judiciales, o también como el ámbito de aquellos que operamos por fuera de la justicia y operamos como abogados independientes, tenemos que empezar a cambiar. ¿Cuáles son? En cuanto hay unas medidas preventivas específicas contra los delitos contra menores. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Primero, identificar las personas que tienen contacto habitual con menores, como aquellos que pueden ser maestros, profesores, cuidadores, que tengan un conocimiento adecuado sobre la explotación y el abuso sexual de los niños, niñas y adolescentes y los medios para detectarlos. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta de que un niño está siendo atacado o está siendo abusado sexualmente a través de este ciberacoso? La educación a menores, es decir, establecer programas de educación respecto de esta explotación y de esta ciberexplotación o ciberacoso, tanto en escuelas primarias, secundarias, y sobre los riesgos y cómo pueden protegerse. Y lo último es que otra medida que los estados tendrían que imponer es el listado de los condenados por explotación o abuso sexual. Es decir, que sepan aquellas personas que tienen que contratar profesores o algún tipo de individuo que tenga contacto habitual con niños, niñas o adolescentes no esté dentro de estos listados. Por otro lado es la existencia de la víctima, es decir, tratar de no victimizar a la víctima, es decir, alejar al autor del supuesto hecho, es decir, dejar de contactar. Si ese hecho fue dentro del ámbito familiar, alejar a la víctima, y lo que hablamos siempre y lo que tratamos de capacitar en esto, sobre todo en los procesos judiciales, que sea el número menor previsto para que las víctimas
redacten cualquier tipo de estos ilícitos contra la integridad de las personas, porque cada vez, o sea, hay un video muy ejemplificador que no puedo reproducir, donde vemos que el menor es abusado, le cuenta a la madre, vuelve a contar el hecho al psicólogo, vuelve a contar el hecho a la gente de la justicia, al especialista, la gente de la justicia, vuelve a contar el hecho al fiscal y otra vez vuelve a contar el hecho en un supuesto juicio oral. Es decir, vuelve a revivir esta situación crítica, psicológica, que le va a producir daños en su mente, va a producir daños en su conducta reiteradas veces. La idea es reducir al mínimo posible este límite o este número de entrevistas. Y por otro lado, bueno, ya entramos en materia jurídica, que es lo que trata en sí el convenio sobre el crimen. El convenio sobre el crimen va a hablar de jurisdicción, va a hablar de derecho sustantivo, va a hablar de derecho procesal y va a hablar de temas de cooperación. Y ahí vamos a hablar un poquito. En materias de jurisdicción, acá resuelve en cierta manera el problema que teníamos de que cuando este delito es transnacional, es decir, está cometido en varios estados. ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? Bueno, un poco en materia de jurisdicción asume estas cuestiones. Que cuando se comete en el territorio no tendríamos historieta, perdón, estoy hablando con un argentinismo y por ahí no me entienden, no tendríamos problema. Entonces, ahí la duda de jurisdicción no pasa tanto, tampoco cuando es a bordo de un buque o a bordo de una aeronave, porque no tendríamos problema. El problema es el último, cuando una de las sociedades, si el delito de sanción es susceptible de sanción penal en lugar de la comisión, o si ningún Estado tiene competencia territorial. Quiero entrar un poco en este último párrafo y resaltarlo, es decir, aplica, y lo veo por primera vez en el orden internacional, el foro de necesidad. Es decir, cuando esta persona no puede reclamar su derecho, habilita al Estado del nacional a tener la jurisdicción en ese tema. Por otro lado, habla sobre derecho sustantivo, y cuando habla sobre derecho sustantivo tipifica, en cierta manera, tipifica a los distintos ilícitos, a los distintos ciberdelitos. Y bueno, tipifica lo que es acceso ilícito, que es el acceso deliberado e ilegítimo a todo o en parte de un sistema informático, obviamente, sin tener autorización del usuario. Interceptación ilícita es la interceptación deliberada e ilegítima por medios técnicos de datos informáticos en transmisiones no públicas dirigidas a un sistema informático y originados en otro. Es decir, cuando interceptamos, para poner un ejemplo, se interceptan emails, cuando interceptamos información que vamos transmitiendo de un lugar a otro. Ataque de integridad de los datos. Esto es que el delito es cuando el acto deliberado e ilegítimo que dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos. Aunque no le crean, esto es un poco el tema de los virus que entran en dispositivos digitales y borran, dañan o alteran la información que tenemos dentro de nuestros dispositivos digitales. Otra es ataque a la integridad de sistemas, es decir, lo mismo, cuando obstaculizan grave, deliberada e ilegítimamente el funcionamiento de un sistema informático mediante la introducción de transmisión, daño, borrado, deterioro, alteración o supresión de datos informáticos. Esto se conoce también como violación de WOS o encriptamiento de DOS, es decir, cuando es una de las técnicas que hacen que se produzcan que se produzca mal funcionamiento de los sistemas, y aprovechando ese mal funcionamiento de los sistemas se produce el daño. Es decir, bueno, es muy técnico, no querría informarlo acá, pero bueno, es otro de los delitos. El abuso de los dispositivos, ¿en qué consiste? En la producción, venta, obtención, para su utilización, importación, difusión o otra forma de puesta a disposición de cualquier dispositivo, incluido un programa informático,
concebido o adaptado principalmente para la comisión de cualquiera de los delitos anteriores. Es decir, realizamos un software, los famosos malware o software malicioso, ¿para qué? Para producir alguno de los delitos anteriores. O también la obtención de alguna contraseña para tener acceso a datos informáticos. Es decir, no solo producir este tipo de aplicativos, sino también aquellas contraseñas, y acá podemos hablar del web profundo, de deep web o el web oscuro, es decir, tener contraseñas para entrar en cierta web o en cierta red para producir alguno de estos daños. Por otro lado, bueno, ya hablamos con delitos como la falsificación informática, que bueno, que creo que es la introducción, alteración, borrado, supresión deliberado, ilegítimos de datos informados que generen otros datos que no sean los auténticos, ¿verdad? Y el fraude informático, que es la introducción, alteración, borrado o supresión de datos informáticos o cualquier interferencia en el funcionamiento de un sistema informático. Y lo que quería un poco detenerme y un poco es sobre el convenio, sobre lo que este convenio habla es de los delitos relacionados con la pornografía infantil. Y realmente especifica qué se entiende por pornografía infantil. Pornografía infantil se entiende por la producción de pornografía infantil con la intención de difundirla, la oferta o puesta a disposición de pornografía infantil a través del sistema, la difusión o transmisión de pornografía infantil, la adquisición para uno mismo o para otros de pornografía infantil y la posesión de pornografía infantil. ¿Y qué se entenderá por pornografía infantil? Y acá es un menor, y esto tuvo hubo muchas reservas, y entre ellas Perú también la hizo. Un menor adoptando un comportamiento sexualmente explícito. Bueno, esto no cabería duda que es pornografía infantil. Una persona que parezca un menor adoptando un comportamiento sexual explícito, es decir, no es un menor, es un mayor que aparenta ser un menor en comportamiento sexual explícito. E imágenes realistas que representen, el inciso C, e imágenes realistas que representen a un menor adoptando un comportamiento sexualmente explícito. Es decir, ya no son personas, sino son imágenes. Es decir, aquellos dibujos que representen a un menor adoptando un comportamiento sexualmente explícito. Y por último tenemos el artículo 10 que habla de los delitos relacionados con la infracción de la propiedad intelectual y de los derechos afines, es decir, aquellos que violentan la propiedad intelectual de cada una de las legislaciones que así lo realizan en cada uno de los estados ratificantes del tratado. Por otro lado, bueno, esto es un poco lo que hablamos, no es un poco, es lo que son mis latiguillos, es lo que determina en sí el convenio de Budapest en materia de delitos informáticos o cibercrimen. El otra pata, como decimos en Argentina, o la otra posición, o la otra característica, o el otro tema que regula es el derecho procesal. Y aquí vamos a hablar un poco en el derecho procesal, que está vinculado, si leemos los artículos o lo que está contenido aquí, que está muy vinculado con la evidencia digital. Y aquí es donde voy a hablar un poco es donde más nos cuesta a los operadores del derecho, tanto dentro de la justicia, dentro del Poder Judicial, como fuera del Poder Judicial. Nosotros cuando hablamos de prueba, siempre estamos, ya por nuestra formación, no sé si los jóvenes graduados tendrán lo mismo, pero por nuestra formación lo asociamos a papel. Es decir, una prueba es un documento que es en formato papel que trata de revelar la verdad que ocurrió. Bueno, en materia de ciberdelitos, la prueba no es formato papel. Entonces tenemos que hablar de evidencia digital, y la evidencia digital no es formato papel. Y tenemos que hablar de documento electrónico o documento digital, como quieran llamarlo, y el documento electrónico o documento digital, si bien la definición es la exteriorización de alguna voluntad, nosotros, o sea, por lo menos a mí me pasó y todavía, o sea, inconscientemente me pasa, ya lo estoy asumiendo, cuando hablamos de documentos electrónicos no estamos hablando del papel,
del formato papel. No estamos hablando del PDF que subo a un expediente, ni estoy hablando de la impresión de una captura de pantalla, ni estoy hablando de la impresión de alguna declaración o algo por el estilo. Estoy hablando de un documento electrónico. ¿Y cómo define tanto en la ley de firma digital de Perú como en Argentina documento electrónico? Es toda expresión de voluntad que pueda ser reproducida por un dispositivo digital. ¿Y qué es esto? Es reproducir cualquier archivo. Entonces, ya no estamos hablando del formato papel, de la captura de una pantalla e impresa o un PDF, sino que estamos hablando del archivo, que puede ser formato papel, si es un documento, obviamente, pero puede ser un video, puede ser un audio o puede ser una imagen, pero no la impresión de eso, sino el archivo mismo. Y por eso también tiene la obtención de esa evidencia digital, tiene ciertas características. ¿Cuáles son estas características? Este documento digital o esta evidencia digital que se obtiene por cualquiera de estas distintas características, que es documento electrónico, tiene el problema de la vulnerabilidad, es decir, la facilidad para poder ser adulterado. Por eso, la obtención de esta evidencia digital tiene todo un proceso diferente a aquellos procesos que venimos que venimos realizando cuando incorporamos una evidencia a través de cualquiera de nuestros medios de prueba que conocemos. Y es lo que se llama la cadena de custodia. Y esta cadena de custodia implica, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es la inviolabilidad, es decir, la autenticidad de ese documento extraído de alguno de estos dispositivos digitales, que siempre va a ser un archivo, sea la inviolabilidad, la inalterabilidad de ese documento, que sea el mismo que se incorpora al expediente. Y por eso hablamos de lo que se habla de esta cadena de custodia. Y que lamentablemente creo que, como hablamos siempre, como todas estas cuestiones técnicas de las nuevas tecnologías y toda esta cuestión de la virtualidad, va mucho más rápido que la reglamentación o la sanción legal. No está regulado. Lo que hacemos sí es tratar, tratamos de capacitar tanto a la gente, al personal que está dentro del Poder Judicial, como las personas que actuamos fuera, es de realizar este tipo de evidencia, porque realmente ahí es donde está la prueba y el hecho que me va a revelar la verdad de lo que ocurrió. Y la otra cuestión es que la prueba digital o la evidencia digital no necesariamente tiene que ser a través de una pericia. Y bueno, podemos seguir hablando y creo que el tiempo ya se me está cortando y bueno, quería un poco hablar de esto, de que no podemos dejar de relacionar el cibercrimen o la ciberdelincuencia con la evidencia digital. Una viene en mano de la otra y la evidencia digital es la que prueba que hubo cibercrimen, pero no el documento impreso, sino el archivo donde a mí yo veo el archivo digital donde está en forma original, el video donde me amenazaron, el audio donde me amenazaron, la imagen, el archivo imagen donde se produce alguna de estas publicaciones no autorizadas íntimas o manteniendo relaciones sexuales. Es decir, no la impresión en formato papel, sino en realidad el archivo. Y este problema, no es el problema, sino esta falta de visualizar que tenemos todo, que lo vemos todo, porque esto es muy reciente y vino de golpe todo, vino en forma abrumadora el incremento de este tipo de delitos, hace que tengamos que corrernos un poco de esta visualización del documento como formato papel para visualizarlo como formato archivo, y cualquiera de estos archivos es un documento que puede ser incorporado, es un archivo que es una evidencia digital que puede ser incorporado al proceso y no a través de algún formato papel. Bueno, creo que me queda poco tiempo, pero bueno, en materia de derecho procesal hablamos un poco en función a esto de la evidencia digital y de la prueba digital y la prueba informática, la conservación rápida de datos informáticos, la conservación y revelación parcial de datos, rápida de los datos sobre tráfico, el orden
a personas o proveedores de servicio, y acá, bueno, tendríamos que hablar de los terceros de confianza, son aquellos que guardan esos archivos, como puede ser la nube, como puede ser algún instituto, algún dependencia digital con algunas cuestiones, como pueden ser las declaraciones juradas de impuestos o algunas inscripciones de personas jurídicas, la obtención en tiempo real de datos relativos al tráfico. Esto es lo que regula en materia de derecho procesal, que también estuve investigando tanto la ley peruana como la ley argentina, están puestos. Y el otro ítem es la cooperación y asistencia, es decir, abre toda una legislación y un compromiso de los estados ratificantes de la cooperación en materia penal. Es decir, por ejemplo, a través de la extradición, un mecanismo diferente de extradición y más acelerado, la asistencia mutua en información. Esto es más o menos... ¿Me queda poco tiempo, doctor? Le queda, doctor, 4 minutos todavía. Bueno, entonces llego. Bueno, luego lo que quería, estoy un poco acelerado, me quedan 4 minutos. Bueno, aquí todos los países que han ratificado, la mayoría de los países han ratificado estos convenios de cibercrimen, y este convenio de cibercrimen nace en el 2001 en la Unión Europea y luego se abre a la comunidad internacional en el ámbito de la ONU, por allá por el 2014. Y Argentina y Perú, Argentina lo ratifica en el 2017 y Perú lo ratifica en el 2018 con estas reservas, ¿no? El artículo 6, perdón, el artículo 6, en el punto 6, que habla de... se me han corrido los artículos, pero bueno, lo veremos. El artículo 9, donde habla de pornografía infantil, donde el inciso B y C, que yo había dicho que eran seriamente criticados por algunos estados y han obtenido reservas, aquellos que establecen que mayores, digamos, con percepción de menores, obtienen en comportamiento de relaciones sexuales, o los dibujos en los cuales se reflejan relaciones sexuales explícitas de un menor. Perú hizo reservas, Argentina hizo reservas, pero luego las levantó, y el artículo 29, párrafo 4, sobre el delito cibernéticos, hace reserva del derecho a resaltar la solicitud de preservación de algún documento o algún archivo respecto de que tenga que ver con un problema de que tenga que ver con un problema de doble incriminación, el no visibilidad. Y bueno, como último, y creo a ver si lo puedo hacer andar, lo que quería era que mostremos en tiempo real qué es lo que está ocurriendo ahora. ¿Se ve el mapa, doctor? Sí se logra ver. Ok. Lo que quería ver es qué es lo que ocurre en tiempo real con las combinaciones y los ciberataques denunciados a tiempo real en cada uno en el planeta. Por ejemplo, en Perú, por ahora no tenemos, es el país 23, el puesto 23, con estos detalles de ciberataques. Argentina es el puesto 31, y generalmente aquel que recibe mayor cantidad de ataques es Rusia, y Alemania son los países con mayor cantidad de ciberataques. Bueno, por hoy, o sea, desde ya, ahí. Bueno, hasta aquí es un poco lo que quise hablar acerca del cibercrimen. Muchas gracias por la atención, espero que les haya servido, y espero, más que servido, espero que haya producido algún tipo de reacción o algún tipo de que oriente a modificar la legislación vigente, o
modificar en cierta medida la manera de legislar en materia de cibercrimen, que no es igual a legislar en materia de un delito como lo veníamos conociendo ahora. Muchas gracias. Sin duda comparto las preocupaciones del distinguido expositor, doctor Juan Carlos Carretero, y en este contexto voy a compartir lo que el Ministerio Público está haciendo al respecto. Como lo señala Fernando Miró, en el ciberespacio las coordenadas espaciotemporales se ven significativamente modificadas. Por una parte, se comprimen las distancias y el tiempo que cuesta recorrerlas. Por otra, y derivado de lo anterior, se expanden las posibilidades comunicativas entre las personas y los efectos de los hechos que apenas se ven limitados especial o temporalmente. Así, el ciberespacio se caracteriza por ser transnacional, anonimizado, neutro, de carácter global, no centralizado, sujeto siempre a revolución tecnológica y siempre abierto al cambio. En este contexto, la problemática de la persecución y sanción a la ciberdelincuencia se agudiza por la concepción tradicional de tiempo y espacio y el anonimato del sujeto activo, todo lo cual implica dificultades para la identificación de los autores, la obtención y el tratamiento de la evidencia digital, la necesidad muchas veces de pericias de alta tecnología, los desafíos que significa acreditar dichos delitos frente a un tribunal, entre otros. La evidencia digital es todo registro informático almacenado en un dispositivo informático o que se transmite a través de una red informática y que puede tener valor probatorio para una investigación. Se caracteriza por ser volátil, de tal forma que si no es preservada adecuadamente puede cambiar o variar con facilidad de forma poco previsible. Puede ser duplicada de manera exacta y copiada como si fuese el original. Con las herramientas adecuadas es relativamente fácil alterar, destruir, modificar e incluso eliminar por completo. La importancia de la evidencia digital reside en la necesidad de mostrarle al juez la prueba fehaciente que convierte en responsable al sospechoso. En el diagnóstico situacional multisectorial sobre la ciberdelincuencia en el Perú, elaborado por el Consejo Nacional de Política Criminal en diciembre del año pasado, se destacó que cómo la delincuencia lidera la agenda mundial, no solo por su riesgo asociado y potencial impacto negativo en el PBI de los países, sino sobre todo porque reconfigura los actos delictivos que traspasan las fronteras territoriales con gran facilidad y velocidad. De igual manera, en el informe que elaboró la Oficina de Análisis Estratégico del Ministerio Público, se da cuenta que en nuestro país las cifras que evidencian las denuncias presentadas ante el Ministerio Público por delitos informáticos se incrementan aceleradamente año a año. En ese contexto, se pudo determinar que en el periodo de octubre del 2013, que fue publicada la Ley 30096, hasta el 31 de julio del 2020, las Fiscalías Penales Comunes y las Fiscalías Mixtas registraron 21.687 denuncias por delitos informáticos, correspondiendo al 48% de las denuncias al Distrito Fiscal de Lima y el otro 35% a 7 distritos fiscales como Lima Norte, Arequipa, Lima Este, La Libertad, Lambayeque, Callao y Lima Sur. El 83% de los delitos informáticos se concentraron en 8 distritos fiscales. Bajo ese marco y teniendo como base la experiencia extranjera y las recomendaciones realizadas por la comisión encargada de evaluar técnicamente la creación de un piloto de fiscalía especializada o unidad especializada en ciberdelincuencia del Ministerio Público, que contó con la asistencia técnica del programa El Pacto de la Unión Europea, el Ministerio Público, mediante resolución de la Fiscalía de la Nación 1503-2020 del 30 de diciembre del año pasado, creó la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia con funciones desde el 15 de febrero del presente año, que incluyen, entre otras, la de brindar acompañamiento técnico a los fiscales a nivel nacional en la realización de las investigaciones de los delitos previstos en la Ley de Delitos Informáticos, el delito de estafa agravada dirigida a la sustracción y acceso de datos de tarjetas de ahorro o crédito emitidas por el sistema financiero o bancario y en aquellos casos en los cuales la obtención de la prueba digital sea determinante para la investigación. Para llevar adelante dicha función, los fiscales a nivel nacional deben registrar su solicitud de acompañamiento técnico en la plataforma UCIBER, implementada con dicho propósito, de tal forma que mediante el trabajo en equipo y en el marco de las atribuciones que corresponden al fiscal del caso, la unidad acompaña técnicamente la investigación,
realizándose las coordinaciones necesarias a fin que los casos sobre ciberdelincuencia logren los fines de la investigación y el proceso respectivos. Con el mismo propósito, la Fiscalía de la Nación creó la Red de Fiscales en Ciberdelincuencia a nivel nacional, que son fiscales que constituyen puntos de contacto en los 34 distritos fiscales titular y alterno, con los cuales la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia lleva adelante reuniones de trabajo y capacitación, coadyuvando al acompañamiento técnicos dirigidos a la unificación de métodos de investigación en materia de ciberdelincuencia. Resulta relevante destacar que para la creación de la unidad, la Fiscalía de la Nación tuvo en consideración que si bien la aparición y evolución de las nuevas tecnologías y herramientas informáticas ha traído ventajas a la sociedad, también ha significado nuevas formas de criminalidad como la ciberdelincuencia, que afecta a bienes jurídicos como la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas de redes y datos informáticos. Más ahora que de manera global, a causa de la pandemia por el COVID-19, se ha incrementado el uso de la tecnología, redes sociales, situación que también ha sido aprovechada por los ciberdelincuentes. Asimismo, se consideró la Ley 30096 y el compromiso asumido por el Estado peruano al suscribir el Convenio de Budapest en la lucha frontal y efectiva contra la ciberdelincuencia y la necesidad de cooperación internacional rápida y eficaz en materia penal. De la misma forma, considerando la propuesta de la Unidad para la creación de una Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia en el marco de la implementación del Código Procesal Penal del Distrito Fiscal de Lima Centro, como piloto que permita brindar un tratamiento especializado a los delitos informáticos en dicho distrito fiscal, y contando además con la opinión favorable de la Secretaría Técnica de Implementación del Código Procesal Penal del Ministerio Público, mediante resolución 843 y 848 del 2021, que fueron dadas el 8 y el 12 de junio del presente año, la Fiscalía de la Nación dispuso la conversión de una Fiscalía Corporativa Penal a una Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro, compuesta por 4 despachos fiscales provinciales y una Fiscalía Superior, con la finalidad que atienda la demanda creciente de delitos informáticos en dicho distrito fiscal, que de acuerdo a la información de la Oficina de Control de Productividad del Ministerio Público, constituye la segunda mayor incidencia delictiva como delito genérico en el presente año 2021, superado solo por los delitos contra el patrimonio en el distrito fiscal de Lima Centro. En ese contexto, a partir del 15 de junio del presente año, la Fiscalía Corporativa Especializada de Ciberdelincuencia de Lima Centro conoce los delitos contenidos en la Ley de Delitos Informáticos, así como el delito de estafa agravada realizado para sustraer o acceder a datos de las tarjetas de crédito emitidos por el sistema financiero y bancario del país. En este marco, el Ministerio Público ha iniciado la especialización en ciberdelincuencia mediante la creación de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia y la Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro. Tenemos un gran reto por delante, pero nos guía la convicción que solo a través de la especialización y permanente capacitación, los operadores jurídicos podremos enfrentar el vertiginoso incremento de la ciberdelincuencia. Y en ese contexto, deseo preguntarle al expositor, ¿qué opina respecto a la importancia de la especialización y de la capacitación permanente de los operadores de justicia, además del Ministerio Público? Gracias por su atención. Un saludo a la doctora Elvia Barrios Alvarado, presidente del Poder Judicial, por la organización de este evento, así como al doctor Gustavo Álvarez Trujillo, miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y responsable de la OETI Penal, a todo el equipo de la OETI Penal que está haciendo realidad este evento. Un saludo cordial al doctor Juan Carlos Carretero por su brillante exposición y también un saludo a la doctora Aurora Castillo Fuerman, que fiscal superior encargada del tema de las fiscalías especializadas en delitos informáticos. Sobre este particular, entonces, me permitiré justamente una frase o una palabra utilizada por la doctora Castillo Fuerman al inicio de su alocución, en que hablaba sobre el tema de la expansión. Y ciertamente, no estoy seguro yo si es que esta teoría física de que el espacio está en constante expansión sea real, pero de lo que sí estoy seguro de que el conocimiento está en constante expansión. Y en estos tiempos, estoy seguro también que esa expansión se vuelva a un entorno informático, a un entorno que implica que hemos pasado a la llamada era digital. En ese sentido, ya la sociedad de naciones, el conglomerado de países más desarrollados en estos menesteres de
la era digital ya estaban tomando preocupación de que, como toda actividad humana, también puede generar algunos efectos negativos cuando es mal utilizado. Y en este sentido ya tendríamos, por ejemplo, allá por el año 94, el Manual de las Naciones Unidas para la Prevención y Control de los Delitos Informáticos. Y esta convención, perdón, este manual era muy importante porque ponía algunos puntos centrales sobre los cuales recaía la preocupación ya de los países desarrollados sobre el desarrollo cada vez más constante de delitos de carácter informático. Uno de sus puntos, por ejemplo, que tocaba era el tema de la tipificación de estas conductas a nivel global que permite el combate de estos actos. Ciertamente, como todos ustedes comprenderán, para efectos penales siempre es importante que cuando se quiera reprimir delitos que tengan la naturaleza de expandir o traspasar las fronteras, como este delito, como es una característica propia de este delito, que ya también genera un conflicto en el tema, o generaba un conflicto en el tema de la aplicación de la ley penal en el espacio, es que era importante que el ordenamiento jurídico guarde armonía, lo que la Convención de Palermo decía, la armonía normativa que permita los procesos, por ejemplo, de cooperación penal internacional, Doctor, como es el tema de la extradición. Doctor, disculpe que le interrumpa, pero se está escuchando entrecortado. Me comentan por interno que su audio parece que se estuviera entrecortando al momento que usted habla. No sé si de repente tiene un micrófono inalámbrico o está haciéndolo directamente con la computadora, porque se escucha como un sonido de entrecortado al momento, o un movimiento al momento que usted está hablando. De repente, porque yo me estoy moviendo, eso es el único micrófono que tengo abierto de la computadora. Ya, me parece que es el micrófono, o de repente si hace algún movimiento, quizás es lo que hace que vibre el micrófono y no se le pueda escuchar correctamente. Le sugiero, no sé si de repente pueda hacerlo, de repente no haciendo mucho movimiento, quizás para que podamos escucharlo claramente, doctor. Correcto. Me avisa que entonces si subsiste el problema. No, está bien, lo doctor. que mencionaba entonces era efectivamente que este manual de las Naciones Unidas ya del año 94 daba cuenta de estas dificultades que se iban a presentar para reprimir efectivamente este tipo de delitos nuevos, llamados delitos informáticos, no en la era digital. También una de las dificultades que se presentaba era efectivamente, como lo había señalado, el tema de la aplicación de la ley penal en el espacio, debido a que evidentemente, como bien respondió el doctor Juan Carlos Carretero, estos delitos normalmente pueden tener ordenadores que se encuentran en distintos lugares que el sujeto activo y distintos lugares donde se encuentra la víctima. En esta circunstancia es de que el mundo ve la luz en el año 2001, efectivamente, el convenio de Budapest, que trata efectivamente de generar el ordenamiento necesario a nivel internacional, dar las pautas normativas a nivel nacional para que los estados, en función de este convenio, puedan generar en sus propios países una normativa que permita combatir efectivamente estos tipos de delitos. Es en ese sentido, este convenio, dado dentro del marco de Europa, es que efectivamente es aceptado o es ratificado en el Perú, pero recién entró en vigencia en diciembre del 2019 en el Perú. No obstante ello, ya en el Perú somos buenos para aplicar la norma, y como decía alguien, en el Perú es muy fácil generar una ley porque solamente basta tijera y goma, porque cortamos en algún lado y lo pegamos, ¿no es cierto? Entonces generamos la ley que reprime la ley de delitos informáticos, la 30.096, perdón, y en que efectivamente se toma mucho de lo que establecía el convenio de Budapest, que trata temas sustantivos respecto a los tipos penales que deberían comprender las legislaciones de cada país correspondiente, ¿no? Entonces, en este contexto es que la ley 30.096 establece delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de datos y sistemas informáticos, y también establece o tipifica los llamados delitos informáticos
dentro de ellos la falsificación informática y el fraude informático. Que no se piense que este es la única norma que aglutina todo el contexto de delitos referidos o que tengan características que se utilicen tecnologías de información, ¿no es cierto? No, porque también el Código Penal tiene otros tipos penales que también se encuentran referidos o que tienen conexión con delitos informáticos. Por ejemplo, tenemos, como ya lo han mencionado, el tema de la pornografía infantil, que es un tema que hay que tener cuidado. Dar especial atención, porque si bien es cierto, como también decía el doctor Juan Carlos Carretero, me parece que dentro de las estadísticas de los delitos informáticos que se cometen, el delito de pornografía infantil solamente alcanza, me parece, un 7%. Bueno, estoy seguro que hay también una cifra negra sobre este particular. Tenemos que tener preocupación porque el bien jurídico protegido en este tipo de delito, recordarán ustedes, que es ya en estos casos el tema de la indignidad sexual de los menores, que está muy relacionado con su propia dignidad, tanto más cuando recuerden que la pornografía infantil es también uno de los fines por los cuales se comete el delito de trata de personas. En ese sentido, es que hay que tener mucho cuidado. Recuerden, solamente el día de ayer, en las noticias de acá Perú, se daba cuenta de un profesor detenido por la policía de alta tecnología que estaba efectivamente realizando actos de pornografía infantil de acá, me parece uno de los distritos de Lima. En ese sentido, quiero dejar bien claro que de repente, como estos temas, así como el conocimiento está expandiendo, estos temas del derecho penal también se va expandiendo, no se crea de que todos los delitos informáticos solamente se encuentran en esta ley especial, sino, como le repito, hay otros delitos también que tienen la característica de delitos informáticos que están en el Código Penal y conexos también que están en el mismo Código Penal. Por ejemplo, más allá de la pornografía infantil, la ilusión de medidas de tecnología efectiva, tenemos, por ejemplo, delitos de acoso o chantaje sexual que se encuentran agravados precisamente por el uso de tecnologías de la información. Igualmente tenemos, por ejemplo, delitos de tráfico ilegal de datos personales o las estafas agravadas también por el uso efectivamente de intromisión o el acceso a datos de tarjetas de crédito o de ahorro. Es en este contexto que se desarrolla efectivamente el tema de los delitos informáticos en el Perú. El convenio de Budapest también establecía la posibilidad, y antes lo hacía, el tema del Manual de Naciones Unidas para prevenir y controlar los delitos informáticos, el tema de la especialización de los agentes que intervienen en la persecución de estos tipos de delitos. Efectivamente, en el Perú tenemos una policía de alta tecnología, dentro del cual hay una dirección que ve temas de delitos informáticos. El Ministerio Público también ha generado fiscalías especializadas en delitos informáticos, y para tomar una canción que dice el anillo para cuándo, la pregunta será el Poder Judicial para cuándo. Pero ciertamente es importante, como bien también lo señalaba la doctora Aurora Castillo Fuerma, es importante trascendente el tema de las estadísticas. En función de las estadísticas, porque el Poder Judicial también tiene una unidad de productividad, es que se encaminan los esfuerzos para especializar juzgados en función de las incidencias delictivas. Entonces, por eso es importante que las estadísticas, el Ministerio Público, ya conforme lo menciona la doctora, que recaba a efecto de generar, si no especialización, mejor dicho, especialización sí, pero de repente si no asigna juzgados especializados, a menos que determinados juzgados que trabajen en un distrito judicial puedan ver solamente ellos este tipo de delitos. Para centralizar el tema de especialización, pues ciertamente comprenderán ustedes que ahora el juez penal se encuentra con el reto de ver diversos delitos, trata de personas, que es un delito complejo, delitos informáticos que requieren conocimientos especializados. Entonces, para ir cerrando mi participación y también trasladando una pequeña pregunta al doctor Juan Carlos Carretero, en función de lo que, como inició su disertación, respecto a que es muy importante tener en cuenta el tema de lo que es la información digital, que está constituida por los datos que los usuarios subimos
efectivamente a las redes en donde tenemos que tener mucho cuidado a efectos de que no se vulnere el ingreso, el ingreso a los mismos, es que me pregunto qué tanto puede ser generada un tema de autopuesta en peligro si una persona que sube sus datos a las redes no genera los mecanismos de seguridad para que efectivamente haya una intrusión en los mismos y sea utilizado para cometer eventos delictivos. Muchas gracias por su atención.